hoy tengo una grata visita esperada también de uno que llega a conocer por afinidades de amigos y una cuestión también que uno ve y de verdad, lo dije fuera del aire, es un placer tenerlo acá, lo tengo al señor Héctor Catani. Héctor día, Catani, Richard. ¿cómo le va? Bienvenido, es un placer Para tenerlo. toda la audiencia y el gusto es mío. Bueno, quiero conocer a Héctor. Me adelantó algo. ¿Quién es Héctor Catani? ¿Cómo se describe usted? Bueno, si yo me defino como un recolector de historias. Soy un hombre que ha podido viajar por 16 países y en muchos de esos lugares me gusta mucho la vida de los pueblos en las plazas y me acerco a hablar con la gente y le pido que me cuente sus historias, sus costumbres y bueno, ya casi por 40 años que hago ese trabajo, ¿no? Me disfruto de eso, de aprender de la cultura de diferentes pueblos y bueno, y ricas enseñanzas que deja todo eso, ¿no? Claro, y para comenzar es uruguayo. Sí, Uruguayo. sí. Yo nací en el Uruguay, viví hasta los 17 años y allí vine aquí a Buenos Aires y vine porque era un futbolista en aquel tiempo, ¿no? Cuando tenía 16 años pude jugar en primera división y yo nací en una ciudad que se llama Salto, estamos cerca del Brasil. Y cuando tenía 15 años crucé todo el Uruguay hasta la capital, Montevideo, y allí pude estar en el Club Nacional de Fútbol, que es uno de los dos clubes más grandes del Uruguay, y es uno de los clubes que ha ganado más títulos a nivel clubes en el mundo, ese es un dato aparte. Salió 3 veces campeón de América, 3 veces campeón del mundo. Y yo tuve la oportunidad allí de ver a los más grandes futbolistas de aquel tiempo y con 17 años llegué aquí a la Argentina para jugar en Argentinos Juniors. ¿Usted jugó? Que claro, en ese tiempo estaba ahí Maradona, ¿no? Claro. Y hace un tiempito creo que le mencioné, ahí hay una anécdota muy jugosa. Nos presentamos aquí en la Paternal, no en la cancha de Argentinos, sino en un complejo deportivo que se llama Las Malvinas, en la calle Baunes, aquí en la Paternal. Y entonces llegamos al entrenamiento y el director técnico me conoció allí y vino y me puso la mano en el hombro y me señaló a un muchacho. Y como nosotros en el fútbol uruguayo teníamos esa fama de jugar fuerte, de golpear y todo eso, el técnico que se llamaba Walter Tardivo, había sido un futbolista famoso también, él dijo, dice, mire, dice, aquel muchacho, dice, no se le puede pegar, dice, porque de él vamos a vivir todos, dijo. Y ese muchacho era Maradona. Mira qué ojo que tenía. Es interesante porque ha tenido diferentes facetas de su vida usted, ¿no? Tanto desde la llegada acá a la Argentina, el paso por diferentes países, gracias también a la gente de Radio Fuego, donde relata fútbol, se dedica también a lo que es servir a Dios. Es tan amplio que... ¿Cómo toma la vida? ¿Cómo toma la realidad ahora con todo lo que le ha tocado pasar? Bueno, yo creo que el tema del trabajo que hago a través de las transmisiones de fútbol en Radio Fuego ha sido algo increíble porque, para que los oyentes entiendan, yo vengo de un ámbito religioso, digamos, ¿no? Donde las cosas mundanas y todo eso a veces están muy lejos de nosotros. Claro, pero ¿cómo nace la vida religiosa? ¿Viene de familia? Bueno. Cuando yo llegué a Argentinos Junior, la primera semana estaba en la puerta del hotel. Aquí hay una avenida en Villa Urquiza muy famosa, se llama Avenida Congreso y Triunvirato. Y estaba en la puerta del hotel un sábado, ahí mirando sorprendido, porque yo venía de una ciudad chica, entonces todo esto de los semáforos y tantos autos que iban y venían, el ruido, todo eso me llamaba la atención. Y un joven cruzó la calle y ese día me habló acerca del Evangelio, ¿no? Y ese día yo puse mi fe en Jesucristo
y fui ahí a una reunión. Por ese tiempo yo tenía todo mi pelo largo, enrulado, así. Como de la época, digamos. Claro, como usaba Maradona en Claro. ese tiempo, Tarantini, que era un futbolista muy famoso. Y así llegué a la primera reunión a la iglesia, con todos esos pelos así desordenados y todo eso. Y bueno, ahí nació una nueva vida. A los 6 meses fuimos a un campamento en San Miguel del Monte. ¿Cuántos años tenía? Ya tenía 17 ahí. 17. Y entonces ahí toda esa semana hubo fútbol, y la gente de ese campamento funciona un seminario, uno de los más grandes del mundo, y quizás entre los 10 de mejor nivel en el mundo hoy. Y ahí me vieron jugar al fútbol y ya me hablaron, y quédate, y me quedé. Y después me quedé todo el mes de enero, febrero, y el marzo empezaba el seminario, y me invitaron para estudiar. Ese era el año 1980. Y ahí estudié, hice mi carrera de teología, y ahí cuando cumplí los 20 años, di mi primer conferencia internacional en Paraguay, en Asunción. Fui por 2 semanas y me quedé 2 meses allá. Y bueno, y desde ahí hasta ahora, sí, que tengo casi 60, no he parado. He recorrido todos los países de Centroamérica, por más de 10 años dando conferencias por todos los Estados Unidos. Y le voy a contar ahí un hecho curioso de Estados Unidos. Que sí, a ver. Ahora hace algunos días estaba pensando en eso, y lo que me liga a Bolivia en todos estos últimos años. Claro, además conocedor, a ver, para los amigos, la gente dirán, bueno, vienen hablando todo eso. Es conocer, pero conoce todo de Bolivia, ¿no? Sí, conoce todo de Bolivia. Son 20 años. Es más boliviano creo que nosotros, digamos. Sí, 20 años viajando por Bolivia, y Bolivia se metió en mi corazón, ¿no? Bueno, al punto tal que estos últimos 4 años, toda mi vida está centrada en Bolivia, ni siquiera en Uruguay, ni Argentina, nada. O sea, estoy todo con cosas de Bolivia. Es un compromiso que tomé con Dios, ¿no? De servir al pueblo boliviano en las formas que yo pueda. Pero le voy a contar eso de que increíble, pensaba en estos días. En el año 1994 fue el año del Mundial en los Estados Unidos. Y dicho sea de paso, ahí participó Bolivia, y yo le quiero informar a la audiencia, porque siempre hablan de eso como el único mundial. No, Bolivia participó en 3 mundiales. En el año 1930 Bolivia participó en el primer mundial, que fue en Uruguay. En el año 1950 en Brasil, Bolivia participó en ese mundial. Su primer partido le fue mal, perdió 8-0 con Uruguay allá. Bueno, eso era por demás. Sí, ese al margen, no, pero solo para confirmar, claro, sí, que perfecto. Bolivia jugó en pero el siempre mundial. Hablamos del 94. Del 94. Claro, de Estados Unidos. Yo estaba invitado por primera vez a los Estados Unidos, en Indiana, y a dar unas conferencias. Estaban 1.200 de los líderes religiosos más importantes allí, y era un hotel enorme. La sigla era INN. Y allí estábamos, y un día había todo un ruido allí, y resulta que vamos a los pasillos, y era la selección de Alemania. Después, si tengo tiempo, le voy a mostrar una foto de eso. Sí. Y ellos fueron, y en el hotel había una pileta enorme, y ahí se tiraron todos los futbolistas. Nosotros no sabíamos que estábamos los futbolistas de Alemania, y venían a 50 kilómetros de ahí, en Chicago, habían jugado y le habían ganado a Bolivia 1-0. Uy, mira. ¿Vio? Claro. Y mire, y estos últimos días estaba pensando en eso. Mire cómo parece que me iba a ligar a Bolivia en algún momento de mi vida, ¿no? Así que bueno, bueno, eso por el lado deportivo. ¿Cómo llegamos nosotros a esto de las transmisiones? En el año 1991, yo hago mi primer trabajo en radio, en la zona de Ciudad Evita. Había una radio allí, ahora no está. Se llamaba Radio Espacial, y hacíamos un programa que se llamaba La Vida y el Deporte. Había un hermano mío que es un futbolista, y él es el verdadero relator. Hoy es un relator muy famoso en el Uruguay. Y él fue un futbolista muy famoso también en toda la región del norte del Uruguay. Y con él nos empezamos a hacer ese programa, y abarcábamos diferentes temas de la vida. Yo conocí a varios ciclistas, de esos que participaban en los Juegos Panamericanos, Olímpicos, y empezaron a venir a nuestro programa, los ciclistas, y entonces hablábamos de diferentes temas de la vida, y teníamos una parte para tratar con los deportistas de la parte espiritual, de cuál era su relación con Dios. Y creo que tengo fotos de eso, después voy a mirar si le traje, creo que le traje una. Así que con los medios de comunicación empecé en el 1991.
En 1992 comenzamos con un programa religioso que se llamaba La Hora Bautista. Y ahí hasta el día de hoy, o sea, ya tengo casi 29 años. Este año no lo hice el programa todavía, por esto del fútbol y de las transmisiones. Pero, o sea, que le quiero mostrar que soy un hombre de radio. Claro. Bolivia, ¿cómo se enraiza con la gente de Bolivia? ¿Cómo fue su primer viaje a Bolivia? Bueno, mi primer viaje fue a Villazón. A Villazón. Sí, yo conocí a un hombre de Bolivia, una de las personas más maravillosas que he conocido. Lo conocí en la provincia de Jujuy, porque en Jujuy estuve sirviendo a Dios 16 años continuados. O sea, como la palma de esta mano conozco todo lo que es Jujuy. Wow. Sí, y entonces ese hombre siempre me dice, quiero que vengas. Él era de Tarija. Dice, quiero que vengas, quiero que vengas. Siempre. Radicaba en Jujuy. Sí, y bien. Entonces un hombre mayor, un hombre de negocios, y un día me dice, tengo que ir a Villazón. Y fuimos a Villazón, y él quería que yo tome sus caldos allá, sus caldos preferidos y todo eso. Y así que ahí empezamos en Villazón. Ese fue mi primer aterrizaje. Llegó solamente hasta Villazón, nada más. Sí, la primera vez, eso ya fue en el año 2001, o sea, 20 años atrás estamos hablando. Sí, después había un hombre que vive en Estados Unidos y él era hijo de misioneros norteamericanos y él estudió en el Tambo, casi entre mitad de camino de Santa Cruz y Cochabamba, por ahí. Y entonces él siempre me decía, tenés que ir a hablar del Evangelio a Bolivia, y usaba este término, vos vas a hacer una revolución cuando vayas a Bolivia. Y yo le digo, no me conoce nadie, ¿qué voy a ir a hacer? ¿Qué voy a ir a hacer? Y bueno, y ya en el año 2003 sí, ya llegué a Santa Cruz, y después ese ha sido el centro de todas mis actividades, no solamente en iglesias, sino también prediqué los últimos años a mucha gente en la cárcel de Palmasola. Que eso ha sido algo totalmente novedoso para mí, estar con los presos, comer allí. Cada reunión asistían entre 70 y 90 personas, y había muchos que habían sido alcaldes, y estaba el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol cuando fue todo ese problema del FIFA Gate. Mira, ahí estaba él, sí, estaba. Y bueno, así que tuve mi trabajo adentro de la cárcel también. Wow. ¿Cómo encontró ese tiempo las personas con Dios? Era complicado romper, digamos, esa barrera de poder inclinarnos hacia Dios. ¿En la cárcel, dice? Claro, en la cárcel y fuera también. De la cárcel, una sola vez, creo que fue la primera vez que estuve, durante el espacio de 1 minuto, no más que eso. Estaba seguro que me iban a matar ahí adentro, sentí eso. ¿Pero por qué? Y fuera de ese minuto, no, porque yo estaba hablando y no veía qué pasaba detrás mío, había unos movimientos raros ahí. Sí. Y fuera de ese minuto nada más, no pasó de ese tiempo, siempre me sentí tan bien y nunca me sentí como que estaba en una cárcel. La gente cantaba con tanto entusiasmo y escuchaba la palabra de Dios con una atención. Y después yo me quedaba por horas, ¿no? Porque un día vino la persona que me invitó la primera vez, dice, nunca le preguntes a un preso por qué está ahí, si te cuentan, bien. Y ahí la gente cuando me decía los años que les tocaba, ya me daba cuenta que era por homicidio, y así que me sentaba a hablar con ellos y bueno, conmovido de ver las lágrimas de mucha gente arrepentida de cosas que hizo en su vida. Y allí yo nunca pude estar un domingo, pero yo iba los martes o jueves, pero los domingos hasta se reunían 120 personas, repito, wow, en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra. Muchos piensan que uno que sale de la cárcel es difícil, no sé, encaminar nuevamente. Dicen que siempre vuelve a caer en la tentación de, qué sé yo, un robo, un asesinato. ¿Usted comparte con eso? Bueno, usted que ha tenido relación con... Yo lo que le puedo asegurar, no solamente de la cárcel, sino fuera de ello, cuando la gente tiene una experiencia espiritual verdadera con Cristo, no una experiencia religiosa, una experiencia, un encuentro verdadero con Cristo, esa persona se transforma, según la Biblia, el término que usan, una nueva criatura.
La Biblia usa la expresión que cuando uno conoce a Cristo nació de nuevo. Esos son términos de la Biblia. Entonces el que tiene una experiencia real, no algo emocional, una vivencia emotiva, no, sino una experiencia real con Cristo, bien, esa persona nace de nuevo y logra sepultar toda su vida pasada. Así que eso lo hemos visto y ayudamos a la gente a que tenga esa experiencia. No es necesario llegar a la cárcel para vivir eso, ¿eh? Muchas personas dicen que uno es difícil cambiar hasta la personalidad de uno. Muchos en estos instantes dirán, qué sé yo, por ejemplo, ayer era el día de los santos, sí, recuerdan sí, a sus difuntos, le ponen una mesa. Sí. Muchos creen en una imagen también, muchos creen en Dios solamente de arriba, de decirle, Dios, cuídame, acompáñame, guíame. ¿Las personas pueden cambiar? Claro que sí, todos pueden cambiar, pero a partir de, bueno, por ejemplo, yo, se supone que era un deportista que tenía una vida sana y todo eso, y criado en una familia muy pobre, económicamente muy pobre, donde no comíamos todos los días. Y sin embargo era un hombre pecador, tuve que cambiar mi vida completamente, ¿no? Y empezar a vivir esa vida nueva con Cristo. Con el correr de los años, hoy yo no lo estoy haciendo, ¿no? Por un tema de salud pero hemos trabajado casi 30 años recuperando gente de la delincuencia y de las adicciones a las drogas. Yo tuve durante 3 años en mi casa viviendo 14 drogadictos. ¿Vio? Y yo, a ver, ¿cómo sería eso? A ver, cuéntame un poquito de eso. Claro, esas son las cosas que la vida, o sea, yo cuando planeé servir a Dios jamás pensé que iba a llegar a ese terreno y de pronto empezó a aparecer en nuestras congregaciones gente con adicciones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando alguien cae en drogas, a veces la familia como que lo desplaza, lo saca hasta de la casa. Los padres de antes dicen, está manchando mi apellido, es un deshonor para nosotros. Y entonces muchos de esos jóvenes los hemos traído a nuestra casa. Y entonces hemos, en sus conductas, en sus olvidos, en la parte de la higiene, en las inseguridades, en temblores por la abstinencia. Por ejemplo, un día me llama uno y me dice, tiene que venir a ayudarme. ¿Dónde estás? Le pregunto. Dice, estoy en mi casa, dice, y Freddy Krueger me quiere matar. Freddy Krueger era un personaje de terror. De una película. Y fíjese que yo trabajaba con esa gente que estaba hasta en ese nivel de alucinaciones, ¿no? Y los trajimos a nuestra casa e hicimos como una familia nueva. Y después resulta que en esas congregaciones empezaron a venir toda gente de ese trasfondo. Entonces yo tuve que aprender todo eso, no habiendo nunca ni fumado en mi vida. Tuve que aprender todo y volverme hasta casi, entre comillas, un experto en esos temas, ¿no? Para poder ayudar a esa gente, ¿no? Luego la satisfacción está que muchos de ellos se volvieron hombres de negocio. Claro. Yo me pongo a pensar, creo que muchos hemos caído en una depresión, en una autoestima muy bajo, quizá muchos oyentes están con ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que necesita este tipo de personas que son, qué sé yo, drogadictos, que son o están tan mal que uno siempre busca ese primer paso, ¿vio? De sí. ¿Qué hago? ¿Por dónde comienzo? ¿O a dónde voy? O sea, ¿qué es lo que necesito para volver a encaminarme? Bueno, el punto de partida siempre es ese encuentro personal con Cristo. Yo se lo voy a decir ahí en menos de un minuto. Yo lo que necesito entender que soy una persona pecadora y por ser pecador necesito un Salvador. No necesito una religión, yo necesito una relación personal con Cristo. No necesito el Cristo de la religión, necesito el Cristo de la Biblia. Cuando yo me manifiesto a Él que necesito, Él viene a mi vida. Todo eso no es una experiencia mística, es algo real, es un hecho real. Claro. Y Él entra en mi vida y ahí, como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, todas empiezan a ser hechas nuevas. Entonces, cuando yo voy a una iglesia, alguien me dijo hace unos días, dice, yo necesito ir a la iglesia porque necesito fe. Y es un error, no, yo vengo a la iglesia para manifestar, para expresar mi fe en común con otros que están ahí, ¿no? Porque todos hemos pasado por diferentes clases de pecado, encontramos a Cristo y comenzamos una vida nueva. Uno dejó el alcoholismo, el otro las drogas y otros no dejaron nada porque no tenían ninguna clase de adicción.
pero tenían el alma vacía, ¿no? Y ellos tenían la misma necesidad de Dios. Entonces ahí comienza una vida nueva, ¿no? Y empieza una dinámica nueva y uno empieza a encontrarle sentido a la vida y empieza a encontrarle sabor a la vida, ¿no? Y todo comienza a partir de qué hago yo frente a ese hecho que sucedió hace 2000 años, Cristo muriendo en una cruz. Si yo miro a Él morir en esa cruz y sigo de largo, mi vida va a ser vacía, ¿no? Pero si yo me detengo y creo en Él y empiezo a caminar con Él, le insisto en esto, Richard, eso no es una experiencia mística, no es un delirio emocional, es un hecho real, y Él viene a mi vida y empiezo esa vida nueva con Él. Estamos charlando con Héctor Catani, es un placer tenerlo acá en el programa. Estamos a través de las redes sociales, nos encuentran como FM Constelación 98.1 para que el que lo quiera ver y conocer de cómo es. Hace falta mucho lo que hablaba recién, el amor cambió mucho desde hace, no sé, desde que usted ha tenido el paso por con los reos, drogadictos. ¿Cuánto cambió esa palabra? ¿Qué relación nos vincula tanto con eso? El amor hoy es una palabra devaluada, porque el amor muchas veces se limita a lo que es el campo sexual. La gente habla en términos como hacer el amor, hagamos el amor y dame una prueba de amor, y siempre está relacionado a algo sexual. Entonces es una palabra devaluada. El amor en realidad es una virtud o una cualidad que está en extinción. En el Evangelio de Mateo, dice en la Biblia, dice que por haberse enfriado el amor de muchos, la maldad se multiplicó. Y hoy usted ve como la maldad hoy es una moneda corriente en el mundo que vivimos, y nosotros sabemos que eso sucede porque el amor de muchos se enfrió, está congelado. Entonces el amor tiene que ver, nadie puede amar verdaderamente si no conoce a Dios. La Biblia define que Dios es amor, la esencia de la persona de Dios es el amor. Y si usted no conoce a Dios verdaderamente, nunca va a poder mostrar un amor verdadero al prójimo. Y me imagino que para, como usted dice, para poder amar o sentir eso, o sea, tengo que conocer también, ¿no? Diferentes ámbitos. A ver, en su paso por Bolivia, ¿qué es lo que más le llamó la atención de nuestra gente? Y acá también, con mucha de nuestra colectiva que se está fuera del país. Bueno, en Bolivia, o sea, digamos, mi contacto con la gente es muy variado, ¿no? Muchas veces he tenido charlas hasta con algunos senadores, diputados, hasta he tejido alguna amistad con ellos. Sí. Por ejemplo, en Santa Cruz, todos los sábados y domingos, principalmente terminaba yo mis conferencias, íbamos con 20 hasta con 40 personas. Hay un lugar de comida súper famoso que se llama La Casona del Camba, sí, y ahí hemos estado hasta 40 personas, y un día estaba jugando Brasil, no sé con quién, en pantalla gigante, y la gente al final terminaron apagando la televisión, y la gente de las mesas venía a escuchar la charla que yo estaba teniendo como estoy hablando con usted. Entonces me relaciono con esa clase de gente. Me relaciono bueno, eso es lo que pasa conmigo, que empezamos un tema y vamos tipo ping-pong, ¿no? De uno a otro. Sí. Pero en las comunidades aborígenes, todo eso, el Chapare, lo he cruzado tantas veces, esas rutas peligrosas, he llegado a Oruro, Potosí, Tupiza, y después, si tal oportunidad, le voy a contar una historia de la historia de Tupiza. Pero, por ejemplo, así llegué a conocer La Higuera, que es el lugar que es más conocido fue donde lo mataron al Che. Y un día estoy sentado ahí, Richard, eso fue tremendo. Sí. Viajé con una abogada, ahora están en Estados Unidos esa familia estos días, son de Santa Cruz. Y estoy sentado y todo ese pueblito, La Higuera, está todo escrito y con imágenes del Che por todos lados y todo eso. Y estoy sentado y detrás mío hay un escrito que dice, prefiero morir de pie y no arrodillado, ¿no? Entonces cuando vi esa frase me senté y pedí si me podían sacar una foto, y vino una señora mayor y me dijo, ¿quién es usted? ¿No? Y entonces le conté quién era yo. Y dice, ¿qué anda haciendo acá?
Entonces le conté que quería tomar contacto directo con la historia. Yo había leído muchos libros sobre la historia y la muerte del Che. Quería ver todo cómo era eso. Y entonces le dije a la señora, le digo, usted por su edad, le digo, cuando lo capturaron al Che, ¿usted vivía aquí en el pueblo? Y ella me dijo, dice, pasó por aquí, dice, rengueando rumbo a la escuelita. Y cuando señaló el lugar era 4 o 5 metros de donde yo estaba sentado. Y la escuelita estaba casi a una cuadra. La famosa escuelita en realidad, donde lo matan a él, es una pieza de 10 por 4. Y ahí está la silla donde lo fusilaron a él, ¿no? Y ella me contó toda la verdadera historia. Incluso el que ha escrito libros y se atribuye como que lo capturó el general Gary Prado, que es un hombre muy mayor, pero vive. Él ni siquiera estuvo ahí, me dice la señora. Cuando él llegó ya había pasado todo. Y me contó y me llevó a su casita muy humilde. Y me dijo, aquí murieron 33 soldados en esta habitación. Aquí trajeron los muertos y los que estaban heridos, desangrándose, soldados. Fuerte. Aquí murieron. Muy fuerte. Y entonces ahí, Richard, mire, toda esa historia, por eso le conté al principio, yo soy un recolector de historia. La señora se llama Irma Rosado. Entonces yo le pregunto a ella, lo que le podría preguntar a todos los oyentes, le dije, doña Irma, le digo, si usted un día muere, ¿dónde va a ir? Y ella comenzó a llorar y me dijo, soy una mujer muy vieja, me dijo. Y tengo 70 años. Y ahí le hablé del amor de Dios y le hablé de la muerte de Cristo. Y ella me dijo, yo quiero creer en Cristo. Y ahí oramos juntos. Y entonces yo escribí un artículo en ese tiempo, que se lo puede leer en el Facebook. Se llama ese artículo, Gracias Dios por hacerme llorar. Porque yo he visto a mucha gente con lágrimas venir a Cristo y creer en Jesús como el Salvador. Pero ese día el predicador estaba llorando, estaba conmovido por esa mujer. Y estuve llorando y salí y la gente que estaba conmigo dice, te están llamando, un ingeniero agrónomo me estaba llamando. Y no podía hilvanar palabra porque estaba llorando, emocionado de ver esa mujer como había puesto su fe en Cristo. Mire, de la historia del Che, de todo lo que vivía ahí, a una experiencia espiritual, ¿no? Muy, muy lindo. O sea, eso también bueno, grabado en mi memoria. No, total. Y además, la fe, o sea, la fe que uno tiene, muchas veces perdemos eso, ¿no? Con diferentes situaciones que a uno le pasa. Acá nos están preguntando, dice, una consulta, dice, hay muchas religiones en el mundo, dice, ¿por qué elegir la evangelización? Me dicen. Bueno, no está ahí bien clara la pregunta, pero claro, trato de interpretar. O sea, uno no elige. Por ejemplo, el Evangelio, Jesús dice una frase, dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo los elegí a vosotros, ¿no? Entonces, esto es un asunto de fe, ¿no? La función del cristiano en general, usemos ese término genérico, es la de anunciar el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Cosa que necesitamos en este mundo que está tan lleno de malas noticias. Hace tanta falta. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Consiste en 3 puntos. Una, que Cristo murió, que fue sepultado y resucitó. Si no hubiese resucitado, la noticia no era buena. Entonces, es eso lo que anunciamos al mundo. Ahora necesitamos entender por qué murió Cristo, ¿no? Y Él hace 2000 años atrás supo que nosotros como pecadores íbamos a necesitar de un Salvador. Y esa sangre que Él derramó en esa cruz, la Biblia asegura que nos limpia de todo pecado. Estoy hablando de pecados vergonzosos, estoy hablando de pecados escandalosos, estoy hablando de pecados dolorosos. Y cuando esa sangre toca mi vida por medio de la fe, no es un hecho real ¿no? Yo creo en el poder de esa sangre, mis pecados son limpios y comienza la vida nueva. Ahora, este es mi razonamiento y trato de responder esa pregunta. Yo sé que un día voy a morir, soy un pecador, pero soy un pecador arrepentido y por la palabra de Dios tengo una promesa de vida eterna hecha por Cristo, ¿no? Y ahora yo dije, si Cristo es mi Salvador y Él me da la vida eterna, porque así dice el corazón del Evangelio, dice, todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces yo por creer en Él, tengo la promesa que no puede fallar de Él, que tengo vida eterna. Entonces, Richard, yo dije esto para mí en el año 1979. Si esto es bueno para mí, tiene que ser bueno para otro. Y entonces yo dediqué mi vida a esto. Entonces trabajé 16 años en una empresa de telas. Llegué a ser un experto en telas.
todo lo que tiene que ver con autos, lo que tiene aquí este sillón, esto se llama capitoné, este estilo de sillón donde estoy. Bueno, me dijo igual que trabajó haciendo los sillones. Yo he sido todo un experto. Esta clase de telas tiene un nombre en inglés, se llama crinkle, por el dibujito que tiene. Bueno, todo eso, y esos 16 años en la empresa me dediqué a los negocios. Esa empresa prosperó a ser una de las 3 más grandes de la Argentina, ¿no? Y Dios me usó en eso, ¿no? A mí. Y todo eso la gente venía, y cuando hacíamos negocio y cargábamos camiones llenos de rollos de tela, me dice, hábleme del Evangelio, hábleme de Cristo. No solo quería que le vendiera, porque todos tienen necesidad espiritual en su alma. Después todo lo que hice en el mundo de la radio, escribiendo, después le voy a mostrar a usted, pero tengo aquí conmigo Diarios del Uruguay, donde yo escribía en el año 1986. Wow. ¿No? O sea, como le dije, usted no había nacido, yo ya andaba escribiendo para diario. Y todo eso, y he escrito canciones y tantas cosas, y todo eso fue para usar hoy en día, honestamente, la radio, las transmisiones de fútbol o todo lo que yo hago en radio, solamente esto para mí es un puente para que yo pueda llegar a otros con el mensaje del Evangelio. ¿La gente dejó de creer en Dios en estos tiempos? Sí, nosotros estamos viviendo en un egoísmo desmedido. Yo, por ejemplo, vivo en un edificio que tiene 11 pisos, ¿no? Ya cuando yo llegué ahí en el año 1984 quedan 3 familias, de las 22 casas que hay en el edificio, quedan 3 familias nomás desde cuando yo llegué. Y usted se cruza en el ascensor con la gente y no le saluda, no le responde el saludo. Yo siempre saludo y tengo por respuesta el silencio, muy rara vez. Porque la sociedad que nos toca vivir hoy está galopando sobre el egoísmo, sobre el sálvese quien pueda. La gente hoy tiene esa costumbre dañina de pensar que es el ombligo del mundo, ¿no? Entonces la solidaridad es algo que se ve en cuentagotas, por eso uno se emociona cuando ve hechos solidarios, ¿no? Entonces estamos viviendo en una crisis espiritual, moral y social enorme, ¿no? Y más mal le va a ir a este mundo viviendo de espaldas a Dios, porque las grandes mayorías eligen de vivir de espaldas a Dios. Ahora, estar con Dios no significa ir a una iglesia. Usted puede ser un gran cristiano sin ir a la iglesia. Es más, los que van a la iglesia no son los mejores cristianos muchas veces. A veces sí, uno siempre tiene la opinión de aquel que va a la iglesia, mira lo que está haciendo o alguna situación. Porque digamos, a veces, ¿no? Richard, algunos la iglesia es como una pantalla, como un refugio, un escudo para hacer cosas malas de lunes a viernes. Sí. Hay una cuestión que me contaba fuera del aire que usted hace, o sea, va a predicar, a dar sus conferencias, todo esto. Usted es pastor, ¿no? Sí. Está bien dicho. Está bien dicho. El tema del diezmo, por ejemplo, que muchas iglesias llegan a pedir eso. ¿Usted cómo se maneja con eso? Sí. Usted me decía que no pedía nada. No, esa es la enseñanza del diezmo. Pongamos un porcentaje como de 90%, es una gran estafa, ¿no? En ese sistema de culto moderno, porque la mayoría de los cultos modernos están muy lejos de lo que enseña la Biblia, ¿no? Los diezmos es algo personal entre usted y Dios. Si usted quiere darle a Dios una ofrenda, un diezmo, eso es algo voluntario. No es algo que por ley se determina en una congregación, tiene que darle a Dios tanto, ¿no? Entonces hoy en los cultos modernos muchos usan como, yo le diría así, Richard, como un asalto público. O sea que le estafan a la gente, le roban a la gente usando esa terminología y usando un sistema que está totalmente lejos de la Biblia. A Dios no le importa el dinero de la gente. Pero muchos han crecido se han hecho ricos con la fe. Ciertos imperios se han hecho. No, algunos, total, o sea, la misma iglesia católica, ¿no? O sea que donde, qué sé yo, tienen hasta, ¿cómo te digo? Refugios de joyas, de grandes riquezas, ¿no? Y como acá el oyente dice, ¿qué opinan de los pastores que piden dinero a cambio de ir? ¿No? Sí. Bueno, mire, le voy a responder en un solo texto, porque es un tema muy amplio ese, pero creo que va a responder la inquietud. Dice, por ejemplo, esto que le digo por si hay un oyente que tiene una Biblia o sabe algo de la Biblia, esto que le voy a decir es 1 Corintios 16:2. Ahí está escrito, dice que cada uno
ponga el primer día de la semana aparte algo, según Dios le prosperó. Otra vez, dice, cada uno ponga aparte el primer día de la semana, según Dios le prosperó. Es decir, que eso habla ya de un acto voluntario. Si yo no tengo trabajo, no le doy nada a Dios. Si tengo trabajo, le voy a dar de acuerdo a cómo Él me prosperó. Pero ¿quién determina? Yo. No puede ser un hombre que está delante en la plataforma diciendo tiene que dar 10, 20, 5. Claro. No puede eso porque no es el sistema bíblico. Claro, mira lo que me dice Willy acá, dice, en una iglesia cristiana, dice, a mi tío le hicieron firmar la casa, decía que era para Dios y le quitaron. Bueno, imagínese las barbaridades de cosas que se ven. Esas clases de estafas hay tantas, y generalmente hay un texto que no es tan conocido en la Biblia, pero dice en el Antiguo Testamento, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchas de las víctimas de ese sistema, ¿no? Porque es un sistema eso, muchas de las víctimas de ese sistema es porque la gente no tiene conocimiento de la Biblia, entonces responde a la exigencia de ciertos liderazgos que son corruptos. Hoy hay una palabra, no quiero usar terminologías raras, pero es la palabra apostasía. Esa palabra apostasía significa desviarse de la verdad o caerse de la verdad. Y hoy la gran mayoría, una amplia mayoría del liderazgo religioso se ha desviado de la verdad o caído de la verdad. Y entonces usted encuentra esa clase de usos y abusos, ¿no?, de la gente. Así claro, y además distorsiona de todo el marco de fe que uno tiene, sí, también, ¿no? Sí, y mucho, de no creer en Dios también. Sí, y mucho del sistema religioso de hoy, los que están adelante no son predicadores o pastores que tienen el don, esa pasión por las almas. Muchos de ellos son manipuladores psicológicos. Esa expresión hay que recordarla. Y una de las formas que muestran su manipulación psicológica es cuando le sacan dinero. La gente tiene que ir a la iglesia para expresar su fe en Cristo, para aprender de la Biblia, y el tema del dinero no tiene que ser un tema presente. Héctor Catani, 10 de la mañana, mira que se hizo corta nuestro espacio, pero lo quiero tener más seguido, se lo dije detrás del aire, en tiempos y cosas que pueda haber, que uno pueda tener. Nos falta hablar del tema del fútbol. Sí. Él relata fútbol, ¿no? Y lo hemos visto en las transmisiones que realiza con Radio Fuego, en todos los partidos. Hay mucho para charlar. Yo lo invito, de verdad, a hablar de esto que nos hace falta a todos, qué sé yo, poder limar tantas asperezas que uno tiene, uno conoce. La gente también puede preguntar, no hay ningún problema. Héctor, un placer, la verdad. Bueno, para su despedida, ¿qué le puede decir a aquel oyente, aquel que está trabajando ya en su taller, en la fábrica, está conduciendo y demás, esto de creer en Dios? Bueno, eso va a ser, digamos, el motor de su vida, pero que no busque una religión, que busque una relación personal con Cristo. Eso lo puede lograr a través de la lectura de la Biblia, asistiendo a unas reuniones. Los que están oyendo pueden contactarse conmigo en el Facebook, me envían una solicitud de amistad, Héctor Catani. Con doble N, se escribe con doble T, no, con doble perdón, T. Doble T, sí, ¿no? sí. Catani con C. Catani con C de casa, sí, Héctor Catani. Y si no, como dicen los jóvenes, me googlean, claro. Y va a encontrar en YouTube, hay cientos de mensajes míos que suben desde Cochabamba, de diferentes lugares, y si yo puedo ayudar a alguien y servirle, mejor, con mucho gusto lo voy a hacer. Y Richard, le quiero decir esto nomás ya en la parte final. Sí. Bueno, con este tema del fútbol en Fuego, comenzamos en el mes de junio del año 2019. Eso fue algo accidental porque fui por un partido solo nada más para dar una ayuda ahí, y resulta que ya hemos completado 60 partidos cuando jugó Bolivia con Paraguay, ¿no?
Y bueno, para mí ese es un servicio, es una forma de ofrecer un servicio a la comunidad boliviana. He hecho transmisiones de fútbol en Lugano, aquí, de finales de fútbol senior, hay una liga de Nueva Celina, voy a estar haciendo algunas transmisiones, ahí me contacto con mucha gente. Mire lo curioso, quizás no queda tiempo, pero después de mi transmisión hasta cantó Adrián y los dados negros, mire dónde estaba yo. Me comentó eso. Entonces, y ahí resulta que... Y lo que le habrá tocado, o sea, compartir, qué sé yo, un escenario, algún lugar, le digo. Sí, el día que venga otro día, que me invite, le voy a contar, muchas cosas puedo contarle, imagínese, pero hay un montón, o sea. Cuando estuve en la casa de Sylvester Stallone, y le voy a contar, quizá ustedes no saben quién fue Paul Newman, fue uno de los más grandes actores en la historia de Hollywood. Hollywood trató de replicarlo a través de Brad Pitt. Brad Pitt era la réplica de lo que era Paul Newman. Estuve en la casa de él. Bueno, un día ya con tiempo les voy a contar todas esas historias. Bueno, hay tanto para charlar y de verdad, y hoy me salté de un punto hacia otro y me disparé. Es que pero no íbamos a hablar de la parte espiritual, pero a mí me gusta porque eso es lo mío. Y mira, de verdad creo que a todos nos falta siempre. Yo lo hablo desde del tirón de orejas, digamos, sano, ¿no? Que uno debe tener siempre, porque vivimos después de una pandemia. Venimos psicológicamente ya marcados, ¿no? Con esta situación. Creo que necesitamos todos la parte religiosa, no hablando desde un título de una iglesia, sino que desde el lado del amor, de la fe que uno puede tener a uno de arriba, ¿no? Y del fútbol, Richard, hemos alcanzado en algunos partidos, por ejemplo de Bolívar, hemos alcanzado hasta 80.000 personas, ¿no? Y yo le hice un reportaje también al doctor Chi, ¿se acuerda que era el candidato a la presidencia? De 1 hora y 13 minutos, todo eso se puede ver en YouTube, lo hice para Radio Fuego. Claro, y uno decía, ¿quién es el doctor Chi? Bueno, claro, apareció. Es que él, cuando se entrevistó conmigo, él tenía 10 días de haberse lanzado, porque Jaime Paz Zamora renunció a la candidatura, la tomó él, era un desconocido, tenía 0,3 cuando vino. Y ese día desde Bolivia, de la gente de las iglesias, cómo llamaba, y ahí nomás en esa semana subió al 4% él. Y en las redes Fides y todo eso, la gente me llamaba, están pasando su reportaje por toda la televisión en Bolivia, ¿no? Qué bueno. Y ese reportaje se lo puede ver ahí en YouTube. Bueno, Héctor, un placer. Miles de cosas. La verdad el gusto es mío. No, por favor, de verdad, gracias por este espacio. Lo quiero tener más seguido, lo comprometo al aire. Cuídese mucho también por el tema de la salud. Sí, ese es grave. Es importante, todo eso. La semana próxima, quizás Dale. Si solo me da 30 segundos, me gustaría leerle algo a los Cochala. Eso le iba a pedir. ¿Ah? Sí, le voy a decir esto para todos los de Cochabamba, pero los que son de otros lugares, de Santa Cruz o de quien sea, le puedo escribir a usted, yo les vengo con algo preparado. Escuche esto, sobre Cochabamba. Cochabamba, está tu nombre lleno de agua y de campo, y tiene sabor de choclos y dulzura de durazno. Tu verde cielo de molles está tejido de cantos, y tus niños deletrean un alfabeto de pájaro. Tus hombres escriben himnos en los surcos del verano, y tus mozas en columpias son nubes que están bailando. Tú ruges con el Chapare lleno de tigres rayados, y con el mar de Ucureña que alza las palas en alto. Tú llevas oro el mazorca y en tus polleras de campo, y el pecho lleno de copla, lo mismo que los chihuancos. Saca el sombrero y bailemos, cholita de pañuelo blanco. Héctor Catani, en el programa. No busques más. Ni a la izquierda, ni a la derecha. Solo en el centro del dial. Solo en el centro del dial. 98.1 Constelación FM. 98.1. Hace tiempo atrás, en tu corazón, una llama nueva se prendió con gran calor. Constelación FM. El poder de la música en tus oídos. No busques más. Ni a la izquierda, ni
ni a la derecha. Solo en el centro del dial. Solo. Yo soy un chasqui bien pintudo y no tengo mujer. Yo soy un chasqui bien pintudo y no quiero mujer. ¿Para qué quiero una mujer si soltero tengo 10? ¿Para qué quiero una mujer si soltero tengo 10?